Félix Díaz es un agricultor nacido en la provincia de Formosa, pero más popularmente conocido por ser el cuarayé de la comunidad Cuom La Primavera. Desde ese lugar, Félix trabaja por los derechos de los indígenas en el norte de nuestro país, siendo el presidente del Consejo Consultivo y Participativo de Pueblos Indígenas. Le damos la bienvenida en Yo Quiero Verte a Félix Díaz. Buenas tardes, Félix. Cristian te saluda. ¿Cómo estás? Sí, Cristian, muy buenas tardes. Feliz año nuevo para ustedes. Igualmente para vos, Félix, ¿eh? Bueno, Gracias. acá en Buenos Aires muchas veces escuchamos el término Cuom, sabemos más o menos de qué se trata, pero por ahí uno no está del todo adentrado en lo que sucede en esa comunidad, en cuáles son sus creencias, sus costumbres. Por eso quería pedirte si nos podés hacer una breve radiografía de qué significa ser Cuom y cómo viven, brevemente descripto, esta comunidad en el norte de nuestro país. Bueno, Cristian, la verdad que es un espacio que a veces necesitaría tiempo para poder explicar mejor las cosas, porque no soy una buena persona para hacer un resumen de lo que se trata, un tema tan complejo, pero nosotros vivimos en la región entre el límite paraguayo con Argentina, al borde del río Pilcomayos. Es una región bastante extensa, poblada por pueblos indígenas de diferentes tribus, que compartimos la región a través del uso de la pesca, la caza, la recolección, y es un lugar que ha sido invadidos a partir del año 1900 por la Iglesia Católica. Se construyó ahí un espacio de los jesuitas en la zona de Misión Tacaglé. Y también en la zona de Villa Ayes también está la sede central de la Iglesia Católica, y después está en la zona de Bartolomé de las Casas, que fue creada en el año 1914 a través de una institución que se llamaba es como Reducción de Indios. Y después está en la zona de Misión Laicí, la zona sur de la provincia de Formosa, que está sobre la ruta Nacional 11, cerca de la zona del Colorado. Y después está la misión jesuita, que está en la zona de Colonia Muniz de la provincia de Formosa. Es una población bastante extensa, poblada por pueblos Huichí, Piladá, Com y Nibacle. Son 4 tribus que habitan en la provincia de Formosa, que son familias que han sido muy excluida por parte del gobierno provincial, y en esos tiempos hemos tenido la posibilidad de contar con varios líderes que han luchado para que reservara territorio indígena, y estas misiones que estuve mencionando fue la responsable de poder garantizar la ocupación de los pueblos indígenas en esa región. La zona de Misión Tacaglé tenía como 40.000 hectáreas en la Misión Tacaglé, y después en mi comunidad teníamos 10.000 hectáreas, y Misión Laicí tenía 43.000 hectáreas, Bartolomé de las Casas tenía 37.000, y hoy en mi comunidad cuento con una superficie de 3.600 hectáreas. Misión Tacaglé cuenta con 400 hectáreas, y también la zona de Bartolomé Las Casas tiene 6.700 hectáreas, y Misión Laicí cuenta alrededor de 500 hectáreas más o menos, para darte una idea más o menos la expulsión que se fue generando mediante el proceso democrático de los gobiernos que pasaron. Y ahí estamos tratando de defender lo poco que nos queda, pero es tan difícil pelear contra un sistema bien organizado, porque tiene su propia legislatura, su propio poder judicial, y los gobiernos que manejan las instituciones son los que generan esta inseguridad que tiene el pueblo indígena en esa región. Buenas tardes, Félix. Mariela te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mariela, un gusto. ¿Cuántas personas hoy integran esta comunidad Cuom en la que se articula, ¿no?, la población en general? Nosotros como comunidad somos 5.300
personas que vivimos en esa superficie, que está reconocida por la provincia con una superficie de 5.187 hectáreas. Pero ese reconocimiento oficial no es la cantidad exacta. ¿Por qué? Porque el Parque Nacional Pilcomayo nos han usurpado un extenso territorio que está una laguna blanca, y después criollos que se instalaron dentro de nuestra comunidad, y también el gobierno de la provincia le cede a familias criollas nuestras tierras, y esa reducción que hoy mencioné no está como reconocida oficialmente, pero sí nosotros sabemos que esa tierra es de la comunidad. Tenemos 2 escuelas primarias, una secundaria, tenemos un centro de salud de primeros auxilios, tenemos red de agua potable que funciona mínimamente, y la energía eléctrica que también la comunidad tiene, pero tiene un costo muy elevado. Para que los pueblos indígenas puedan sostenerse, tiene que agruparse en familias para poder colaborar el costo de la instalación eléctrica en una familia. Y es un tema muy complejo, porque anteriormente teníamos donde cazar, donde pescar, donde recolectar, y hoy no tenemos, porque estamos rodeados de territorios privados de la que nos imposibilita nuestras actividades culturales. Félix, estuve viendo que el término cuarayé hace referencia a una estaca apoyada en el suelo que se sostiene por las cuerdas que la rodean, las cuales a su vez también están sujetas al piso con estacas. Tanto la estaca como las cuerdas se necesitan unas de otras, y por eso pensaba metafóricamente que más que nada pedirte que nos cuentes qué significa para vos ser la estaca dentro de la comunidad QOM y quiénes son las cuerdas que sostienen este liderazgo que vos tenés. Sí, es una forma de organización de la comunidad anteriormente, cuando no se creó la figura del cacique, porque la figura cacique es una imposición de los gobiernos, y el carayé es una figura que no es una autoridad que decide la política y el destino de la tribu. El carayé es como un elemento más de lo que es el sostener la lucha, es el que coordina la política interna y también externa de la comunidad. Carayé es una figura que busca diálogo, busca como acercar al otro, pero el consejo de ancianos que fue conformada mediante esa figura de las cuerdas que sostiene la estaca. La estaca sin el consejo no funciona, el consejo sin el carayé tampoco funciona, y la máxima autoridad de la comunidad es la asamblea. Por lo tanto, yo soy autoridad, pero no tengo poder de decisión sobre mi tribu. El consejo anciano es el que debate el destino, y la política interna de la comunidad tampoco no tiene autoridad. La máxima autoridad del pueblo indígena de la comunidad es la Asamblea General, donde todos opinan, mujeres, jóvenes, ancianos y ancianas, para poder resolver un tema complejo. Tiene que haber una opinión. Entonces, el que ejecuta la decisión de la Asamblea es el Consejo de Ancianos y Ancianas, y le traslada la carayé como para poder oficializar la decisión del pueblo. Félix, ¿cuál es tu mirada respecto a la conquista de los derechos de los indígenas en la República Argentina? Para mí ha sido muy positiva. Todos los logros que se viene obteniendo mediante lucha de los líderes indígenas a nivel social y a nivel gubernamental, pero lastimosamente se ha manipulado mucho la legislación indígena, porque se ha empezado a manipular los líderes indígenas y condicionarlo a través de una ideología ajena al pueblo indígena. Entonces muchos de los líderes se convierten en un puntero político,
se convierten en líderes religiosos, movimientos sociales. Entonces es ahí donde se desvirtúa la lucha de los pueblos indígenas. Pero los logros que para mí he podido palpar, el tema del reconocimiento, que estamos dentro de la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 17, donde dice: el Estado reconoce la preexistencia étnica, cultural de los pueblos indígenas argentinos. El Estado garantiza el respeto a la identidad cultural. Entonces, esa base que nos da posibilidad de poder dialogar con el Estado, que es el órgano de ejecutor de la política nacional. Entonces, cuando nosotros nos dimos cuenta que lo importante, esa figura preexistente ante el Estado, que somos los primeros habitantes, pero acá tenemos un problema, que cuando la misma Constitución dice reconocer la propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupa, cuando el Estado dice que reconoce la propiedad de las tierras que ocupa los pueblos indígenas, pero no le da el título de propiedad, entonces somos simples ocupantes. Entonces aquel que invade nuestras tierras no podemos desalojar, porque tenemos que probar que somos dueños, somos titulares de esas tierras, pero con un título, y eso es lo que no lo tenemos. Por eso nos hacen esa jugada de decir que somos opositores, oficialistas, o no queremos reconocer la Constitución, la conformación de un Estado, cuando nosotros lo que queremos es adecuarnos las reglas del Estado para poder convivir pacíficamente. Félix, hace unos sábados atrás tuvimos una entrevista donde una persona nos comentaba el estado y la problemática actual que vivían los wichis en el impenetrable en Formosa, con una situación totalmente precaria, ¿no? Vos recién nos contabas cómo están organizados respecto a sala de primeros auxilios y demás, pero ¿qué cosas hoy la comunidad QOM sigue teniendo como deficiencia, ¿no? para poder organizarse y seguir vigente con las primeras necesidades? Para nosotros el Estado nos brinda una mínima asistencia. Tener un centro de salud de primeros auxilios no soluciona el problema. Claro. ¿Por qué? Porque el enfermero, el agente sanitario indígena no puede hacer nada, no puede protestar, no puede pedir, porque si un enfermero, un agente sanitario que reclama, le sacan el contrato, porque no son empleados, son contratados por el Estado, al igual que el maestro, la misma cosa. Entonces viven condicionados con esa política discriminatoria hacia los pueblos indígenas. Entonces, si vos tenés una escuela enorme, edificio grande, que tenés todo ahí adentro, pero la educación es pésima, porque la mayoría de los chicos indígenas, al ser unos 60%, son analfabetos. Entonces, si uno quiere saber eso, tiene que ir a hacer una encuesta a los chicos en el hogar. ¿Por qué abandonan la escuela? Un chico que termina su primaria completa tiene que ir a la secundaria y no puede competir con otros jóvenes por la falta de conocimiento de los trabajos que le dan los profesores. Entonces, permanentemente el indígena no sabe qué hacer, porque no hay un lugar donde uno puede reclamar. Los ministerios de educación, tanto de salud, no escucha a la población, escucha a sus punteros indígenas para poner en funcionamiento los reclamos mínimos. Por eso cuando uno reclama agua, siempre hoy en este momento te sanciona por violar la cuarentena, violar el decreto presidencial o provincial de salir a pedir algo que es un derecho, tener agua, poder higienizar, poder lavar la ropa, poder cocinar, poder bañar. Y los funcionarios exigen a los indígenas que tienen que tener bien higienizadas sus casas, que tengan alcohol, que tengan barbijo, que tengan lo que tiene la sociedad.
pero en una comunidad indígena es imposible porque la mayoría de los indígenas que viven de la venta de la artesanía no pueden vender nada, no pueden salir, no pueden cazar, no pueden recolectar. Y es ahí donde nace la problemática de la muerte de chicos por desnutrición, por ese lado. Félix, esta situación que nos contás a nivel general en la provincia de Formosa y más particularmente en la comunidad de ustedes, ¿se agravó a lo largo de este año pandémico que hemos tenido? O sea, hay el caso del agua, por ejemplo, ¿se agravó esta situación al no, por ahí no contar con una situación sanitaria normal, digamos, donde por ahí necesitan un poco más de agua, más de alcohol, por ejemplo? ¿Cómo vivieron ustedes esta situación en este último año? Nosotros que nos conocemos somos 3 provincias, Chaco, Formosa y Salta, son las provincias más pobladas de pueblos indígenas, y es la que más sufren hoy, porque no saben a dónde canalizar un reclamo sobre el tema de derechos humanos, porque hoy no podés ir a denunciar una fiscalía porque están cerradas, porque es por prevenir el tema del contagio del COVID-19. La única institución que está funcionando muy fuerte son las policiales, que son los que recepcionan los reclamos de las comunidades. Si hay un enfermo, tenés que ir a la policía. Si tenés hambre, tenés que ir a la policía. Si te falta agua, a la policía. Si sufriste una enfermedad dentro de casa, tenés que ir a la policía. Entonces parecería que no existe los organismos que fueron creados justamente para la asistencia social. Para eso crearon los asistentes sociales en diferentes instituciones que deberían ser los canales de resolución de los problemas que afectan a los pueblos indígenas. Pero hoy, justamente hoy en Formosa, en la zona de Ingeniero Juárez, hay contagio del COVID y le están llevando a muchos hermanos wichí hacia Formosa capital para aislarlo. Y no se sabe dónde están parados, si han sido bien tratados o no, si tienen los elementos que ellos necesitan. Se les secuestran los celulares para que no se comuniquen con sus familiares. Entonces hay una desesperación por parte de los familiares porque ellos se enteran de que cuando hay un indígena que muere por el COVID, lo creman el cuerpo y es como una doble humillación hacia los pueblos indígenas por parte de la justicia, por parte de los médicos, porque los indígenas nunca han tenido esa forma de cremar el cuerpo de un ser querido. Siempre lo entierran como corresponde. ¿Por qué? Porque dice, nosotros no somos objetos para que nos quemen, para que nos tiren en la basura. Lo que nosotros queremos volver en el seno de la madre tierra, porque es ahí donde nos cobijan y nos protegen para descansar en paz. Entonces, esta desesperación que tienen los pueblos indígenas de no saber a dónde canalizar estos reclamos o denuncias cuando uno quiera hacerlo. Félix, te escucho hablar y sos como la voz, ¿no?, de aquellos que no tienen la posibilidad de justamente tener una entrevista o manifestarse. ¿Desde cuándo a vos te moviliza internamente y tomás este rol de ser una especie de vocero, ¿no?, de toda esta comunidad de aborígenes que reclaman sus derechos? Yo desde que tomé esta decisión fue en el año 2000, cuando perdí 2 hijos míos, una nena de 5 años y otro de 3 meses. Murieron en mis brazos por neumonía. El otro murió por una extracción de dientecito que salió desde su nacimiento. Entonces las mujeres indígenas decían que no hagan eso porque le va a hacer mal, porque el dientecito va a salir pues solo, porque no es algo normal eso. Pero los médicos decían de que hay que sacarlo porque le puede perjudicar la teta de la mamá cuando le dé a amamantar. Entonces nosotros nos guiamos lo que dice el médico porque sabemos que los médicos estudiaron para poder curar o salvar vidas. Entonces esa criatura de 3 meses le sacaron el dientecito con una anestesia y la sangre no puede escupir porque es muy chiquitito, entonces tiene que tragar la sangre y se infecta el estómago y murió.
Entonces, estas cosas que nos pasa por creer que la ciencia y la tecnología iba a salvar vidas, es la que nos matan todos los días por desconocimiento en las reglas de la salud. Entonces, empecé a darme cuenta de que estas cosas no quiero que le pase a otro padre o a otra familia. Entonces tuve que llevar como una bandera lo que pasó a mi hija. Entonces es como un compromiso, porque yo como papá, no puede ser que mi hija muriera en mis brazos siendo yo capaz de discutir, de proponer o de poder hablar con el médico. Porque yo me crecí solo en el mundo, porque mis padres murieron cuando yo tenía 4 años y nunca tuve la posibilidad de tener el cuidado de una madre o de un padre. Entonces pude crecer a través de la solidaridad de algunos ancianos. Entonces cuando pienso eso, ¿cómo puede ser que yo siendo padre y tengo una formación mínima y me pasa esto? Entonces me hago cargo de como si fuera yo soy el culpable de la muerte de mi hija, de la cual no sé qué hacer. Y cuando me viene a la mente, me da bronca de no poder recuperar la vida de un ser querido. Es ahí donde entendí el valor de ser padre, de ser madre, de un ser querido que perdiste, porque eso nadie te va a consolar. Hasta ahora sigo con esta herida que no tiene remedio, porque estamos en una etapa que la ciencia avanza, la tecnología se va mejorando para salvar vidas, pero para los pueblos indígenas no tenemos ese acceso a la salud para que nos garantice de tener una vida sana y que seamos integrados dentro de la sociedad. Y desde ahí lo que me motivó a seguir peleando lo que puedo. Muchas veces me bloquean las puertas para poder plantear a los organismos que corresponde y me dicen que soy opositor o que no entiendo nada de lo que es la regla de un Estado. Cuando yo soy una figura preexistente, el Estado me tiene que garantizar ese respeto que establece la Constitución Nacional. Félix, decías que hacías referencia a cómo avanza la ciencia y la tecnología en distintas provincias y por ahí en otras no tanto, pero más allá de esos avances que realmente existen, yo pensaba que la parte espiritual es necesaria para todos y por eso veía que una vez vos dijiste que el monte los alimenta física y espiritualmente e incluso que para ustedes el agua de la Laguna Blanca es sagrada. Contanos un poquito cómo se vive la espiritualidad dentro de la comunidad Cuom. Sí, tocaste una parte muy importante sobre el tema de la espiritualidad. Nosotros, al destruir el monte, porque ahí habitan seres no humanos, que tenemos contacto hace muchos años, al desmontar ese ser espiritual, huyen del lugar y se va a otros lugares lejos, donde tiene poco ruido por parte de la humanidad. La laguna, que para nosotros es algo sagrado, pero hoy no tenemos ese lugar, que se está secando esa laguna. ¿Por qué? Porque hay contaminaciones, que el mismo estado provincial, hay un pueblo que se llama Laguna Blanca, donde vive el gobernador de la provincia, Gil Limpran. Estamos más o menos 5 kilómetros de esa ciudad. Y han hecho un canal de desagüe para que las basuras que se juntan en ese pueblo puedan salir hacia la Laguna Blanca. ¿Por qué nosotros defendimos a Laguna Blanca? Porque hay seres no humanos que nosotros le decimos Hueraiklek, es un duende que es el dios del agua para nosotros. Entonces, ese dios del agua, cuando desaparece, desaparecen otras especies como los peces, yacaré, carpinchos, son especies acuáticas, plantas. ¿Por qué? Porque una vez que desaparece ese ser protector del lugar, deje de ser natural. Y ahí donde está la muerte. Entonces, al desconectar con el tema indígena, ese ser, el mundo indígena se convierte como algo
desorientación en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque vos te vas a la ciudad y no te dan lo que vos necesitas de ser respetado. Te vas en el monte, tampoco no encontrás esa guía y esa protección, porque esa guía está lejos. Entonces nos encontramos con una situación adversa que complica mucho nuestra relación entre la naturaleza, la sociedad, y estamos como muy desorientados, abandonados en el lugar donde uno intenta defender, porque hoy está en manos del Parque Nacional Pilcomayo, esta laguna, que fue producto de la parte espiritual de los pueblos indígenas que pudo hacer un milagro para que esa laguna blanca exista en esa región. Y hoy no la tenemos, no podemos ir ni pescar, ni tomar agua, porque es un área de conservación, es una ley nacional. Entonces cuando nosotros nos vamos a la Laguna Blanca, nos multan por violentar esa ley que fue creada para preservar el lugar a través de la protección que hace el guardaparque en esa laguna. Félix, una última pregunta respecto a un sueño. Quisiera que nos compartas para este 2021 y para el futuro algún sueño que tengas respecto a tu lucha, respecto a tu motivación de vida, para que nos dejes también como reseña de nuestro programa. Bueno, para nosotros el sueño que anhelamos es ser respetado, porque es bueno que alguien te escuche y que no te interrumpa. Uh-huh. Porque si ustedes están hablando conmigo y voy a hablar mientras que ustedes hablan, eso no es diálogo, es una imposición del otro, porque el otro cree que sabe más que el otro. Entonces es muy importante saber escuchar y ser escuchado. Y la mejor manera de poder generar este respeto es ser tolerante al diferente. Entonces lo que nosotros aspiramos es convivir en paz, en armonía con la sociedad, con el Estado, y sobre todo que se respete la visión del pueblo indígena de la conservación del medio ambiente a través de la difusión que nosotros pretendemos, de que se tiene que cuidar el yaguareté, el cocodrilo, todas las especies que hay en el lugar donde están. Nosotros queremos que dejen vivir porque son los equilibrios de la naturaleza. Hay seres nocturnos que también hacen sus actividades en la noche. Eso se tiene que cuidarlo, no desmontar, no contaminar el aire, no contaminar el agua. Saber ese respeto que para nosotros es vida, es futuro. Porque si nosotros vamos a contaminar el agua, ¿qué futuro podemos heredar a nuestra futura generación? Vamos a dejar un mundo enfermo, donde se va a llenar enfermedades que no va a tener curas porque los científicos tardan para investigar la enfermedad, como lo que hoy tenemos, el COVID-19. El pueblo indígena no está preparado para poder enfrentar esta gripe que hoy está circulando a nivel mundial. ¿Por qué? Porque carecemos de espiritualidad. Son pocos los líderes indígenas que tienen una espiritualidad muy fuerte y la tiene bien clara el objetivo de poder defender a su tribu. Y si estamos en este tiempo como una desorientación y soledad, creo que es momento de reencontrarnos con nosotros mismos. No esperar que el otro cambie, si es malo o bueno. Lo importante es reencontrar con uno mismo, hacer su propio análisis. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy haciendo bien? ¿He ayudado gente? ¿He podido socorrer a alguien en el momento que me necesitaron? Tenemos que hacer reflexión nosotros mismos, no quejarnos por quejar, porque el otro no tiene la culpa de lo que piensa y lo que hace. Yo lo que tengo que cambiar para poder decir al otro
que es posible, esa confianza que nosotros mismos tenemos que generar nosotros mismos y después poder confiar al otro para poder articular entre nosotros y trabajar juntos y no estar condicionándonos, porque la confianza para mí es la base de la seguridad de cada persona. Félix, muchas gracias por este contacto con Yo Quiero Verte. Hablabas del diálogo y pensaba qué lindo es poder tener este diálogo con vos, porque muchas veces en la ciudad de Buenos Aires no se conoce el modo de vida, no solo de la comunidad QOM, sino de lo que pasa en muchas provincias, especialmente en el norte de nuestro país. Por eso es un honor tenerte acá con nosotros en el aire de On Radio, para que charles y nos cuentes un poquito cómo se vive realmente en la provincia de Formosa. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y por tus palabras, Félix. Igualmente, muchísimas gracias por el espacio. Espero que tengan un comienzo del año con mucha fuerza y con mucho ánimo de seguir trabajando para el bien de toda la sociedad. Igualmente para vos, felicidades para este 2021, Félix. Muchas gracias. Un abrazo para todos ustedes. Igualmente. Pasaba Félix Díaz, militante QOM, presidente del Consejo Consultivo y Participativo de Pueblos Indígenas.